Claro. Bueno, no me queda otra cosa más que empezar. Son las 10:30 y me parece que tenemos hoy una plática interesantísima. El mundo está cambiando y el mundo está cambiando a una velocidad muy grande. Es importante saber adaptarnos a estos cambios y entender qué está pasando en la salud, qué está pasando en la educación, qué está pasando en la movilidad y qué va a pasar con el papel del hombre, de la mujer, del hombre en los próximos 20 años. ¿Sí? Hay una gran polémica a través de quien piensa que la tecnología y la ciencia van a ir a favor del hombre, como siempre ha sucedido, o cuál será la primera ocasión que la tecnología y la ciencia puedan apartar al hombre de un bienestar y de un legítimo deseo de ser mejores, ¿no? Entonces, en este periodo tan interesante de la historia, tenemos que ver qué hacemos y cómo nos adaptamos. Y fundamentalmente la empresa tiene la ingente necesidad de sobrevivir ante tantos cambios, ante tantas concentraciones de capital y poder competir con inteligencia y hacer de las empresas una fórmula de éxito. Y creo que en este sentido mucho tiene que ver un ecosistema colaborativo en donde se dejen atrás viejas prácticas como esto de que los competidores dudaban entre sí y no se confiaban cosas. Ahora hay que colaborar y hay que ser especialistas, y para esto necesitamos herramientas. Y esto es justamente la plática de hoy, la plática que ofrece la posibilidad de que nosotros podamos ayudar a transformar digitalmente a esas empresas y hacerlas más competitivas. Y para esto tengo el gusto de tener en esta ocasión a un gran amigo, vicepresidente de FIEGI y además un experto en la materia, ¿sí? Que es Abelardo Colunga. Él ha venido navegando, ¿sí?, en este difícil pero interesantísimo andar de transformar empresas digitalmente. Y ha sido un agente comprometido con el cambio y comprometido con la investigación de cómo se puede entender a estas empresas y cómo se les puede empujar a que sean más competitivas y a que tengan fórmulas de éxito. Entonces, para mí es un placer entregar este micrófono a Abelardo Colunga. Y gracias a todos por tu asistencia. Bueno, pues muchas gracias a ti, José Luis. Muchas gracias a todos por asistir a esta videoconferencia en Zoom. Varios comentarios. El primero, la charla de hoy no es tan romántica, José Luis. Hoy la idea es hablar de qué puede salir mal en la transformación digital, ¿no? A día de hoy uno se mete en LinkedIn, por ejemplo, en red social o las noticias, y todo lo que escuchas son casos de éxito, ¿no? Y dices, oye, vaya, pues todo el mundo está usando la transformación digital, se está haciendo multimillonario menos yo, ¿no? Pero bueno, eso al final, como yo digo, Messi y Cristiano Ronaldo, pues hay uno de cada, ¿no? Lamentablemente hay muchas más historias de miedo que de éxito, ¿no? Pero estas historias nos permiten aprender mucho, ¿no? Entonces, bueno, la charla de hoy va orientado a esto, ¿de acuerdo? Dos comentarios previos. Lo primero, la charla, obviamente, bueno, quiero que sea un poquito interactiva, ¿de acuerdo? Que no sea un monólogo que yo haga, y además se me puede interrumpir, se puede preguntar, se puede comentar. Además, si alguien tiene alguna experiencia, incluso creo que eso abonaría mucho, porque estoy convencido de que sus empresas son los casos en donde todo fluye fenomenal y nunca ha habido ningún problema con la transformación digital.
Entonces, la idea es esta, ¿de acuerdo? Y luego, aparte, al final, pues también habrá una pequeña sección pues, para cualquier duda o comentario que se pueda tener. Como comentaba antes con Aran, pues como ven el acento lo sigo teniendo español, entonces ni mi mujer, con la que llevo 10 años, me entiende a veces, así que si tienen que interrumpirme también por esto o hablo demasiado técnico, háganlo, por favor. Dicho esto, comenzamos. El título de la plática de hoy, como decía, es Transformación Digital, ¿qué puede salir mal, ¿no? ¿Qué vamos a ver en esta charla? Bueno, pues lo primero, necesitamos asentar un pequeño marco teórico de qué es la transformación digital, ¿no? Qué es y qué componentes y qué dudas puede plantear. Luego de esto veremos ejemplos, que no pesadillas, por eso, de qué puede salir mal de la transformación digital en base a los componentes que veamos. Y por último, veremos unos datos ya cuantitativos de estudios que se han realizado de por qué fracasan estos proyectos, en base a qué componentes y cómo podemos mitigar este riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, comenzamos. Transformación digital. Nosotros todos conocemos, como decía, historias de éxito, ¿no? Facebook, ahora Meta, Netflix o Airbnb son ejemplos claros que se estudian, se ponen como ejemplo en todas las escuelas de negocio. Netflix es conocida la historia que llegó a pedir dinero a los amigos de Blockbuster, le dijeron que no, y bueno, pues miran dónde está uno ahora y dónde está el otro. O Airbnb, que llegó a ser, y esto es increíble, el mayor gestor de activos de bienes raíces del mundo, por encima incluso de BlackRock, sin poseer ninguno, ¿no? Pues obviamente hay más casos, está Uber y demás, pero bueno, por poner algún ejemplo. Pero aquí en México también tenemos Confío, una empresa que se dedica a dar crédito. Tenemos Bitso, que fue una de las primeras empresas que hacían gestión, que permitían comprar y vender criptomonedas. O Kavak, muy conocida, ahí ya ha invertido Checo Pérez, ¿no? Memo Ochoa, grandes figuras de aquí de México, y realmente tuvieron un crecimiento exponencial porque transformaron modelos tradicionales de negocio, y voy a usar el ejemplo de Kavak, y duplicaron la transformación digital. ¿Cómo puedo yo, un modelo sobre todo americano, ¿no? En el cual la compraventa de coches y la seguridad de poder comprar y vender el coche ahí está muy asentada? Aquí en México no tanto. Entonces dijeron, oye, ¿cómo podemos replicar este modelo de negocio? Pero aparte usar la tecnología para poder mejorar todos estos procesos, automatizaciones y demás, ¿no? Entonces son ejemplos. Hay más, ¿no? Pues está Justo, hay varios aquí en México, creo que ya son 7, 8 unicornios. Clip, creo que también recordar, que bueno, pues han crecido exponencialmente gracias a la transformación digital. Pero, la transformación digital ya no está siendo un tema de oye, voy a invertir para poder conseguir más cuota de mercado. Ya se está transformando en un tema de supervivencia. Esta nota de Economist comenta que dice, bueno, hay que invertir el 10% de los ingresos. Obviamente es una cifra muy sui generis, muy general. Algunas empresas pueden invertir más, o invertir menos, pero es un hecho que a día de hoy las empresas que no invierten en transformación digital ya no va a ser un tema de diferenciación, sino de supervivencia, ¿vale? Lo cual nos lleva a una pregunta. ¿Qué es la transformación digital? Y aquí es cuando pregunto a mi querido público si alguien me puede dar una definición. Cuidado, estoy preguntando qué es, no la aplicación de esta. No sé si alguien quiera decírmelo, y si no, pues para evitar el silencio incómodo lo elegiré yo. Así que, ¿quién quiere comentar? Perdón, por ahí se oye de fondo. ¿Alguien? Bueno, sería como... disculpe. Adelante. Gracias, Víctor. Solo iba a decir, pues eso, la adaptación de los recursos de la empresa a los nuevos sectores, al final, en plan, pues adaptarse, lo que he dicho antes, por ejemplo, de las cotizaciones, siempre se han hecho con papel, pues ahora buscar una forma más interactiva, más interesante, más visual, porque al final estamos ahora en el momento de, o sea,
nos gusta lo inmediato, nos gustan las cosas ahora y nos gustan las cosas fáciles, y con eso contaría, supongo, la transformación digital. Eso es una buena respuesta, pero no es una definición, es una aplicación. Sí. Es un resultado. Víctor. Yo tengo algún comentario. Sí. Bueno, este es la transformación de los procesos de negocio asociados a la cadena de valor del cliente, de la empresa, en donde se pone por delante a la gente, se analizan los procesos y después la tecnología al final. Ok. Esos son los componentes, Víctor, y me acabas de reventar el 80% de mi conferencia de hoy. No, pero excelente, porque la verdad que pocas veces me dan una respuesta tan fina y tan acertada. Realmente la definición es mucho más sencilla, es la aplicación de la tecnología a cada una de las facetas de nuestra vida. Y obviamente eso compete en el ámbito laboral. Pongo este ejemplo, a día de hoy uno sale de su casa sin la cartera y probablemente no vuelva a la casa. Sale sin el celular y vuelve seguro. Eso creo que nos pasa a casi todos, ¿no? Y ahora, efectivamente, Víctor, una vez que tenemos una idea general de lo que es la transformación digital, vamos justo a los componentes de la transformación digital, ¿vale? 100% alineado con lo que acaba de decir. Normalmente cuando se piensa en transformación digital, lo primero que pensamos, como comentaba Aran, es en tecnología, pero no. Lo primero, y de momento no sabemos dentro de 50 años, con la inteligencia artificial y los ordenadores cuánticos y demás, son las personas, ¿vale? Tenemos que pensar que son las personas, es el centro de la transformación digital, es lo más importante, lo primerito. Luego, la estrategia. Oye, necesito entender cuál es la estrategia de la empresa, a dónde quiero llegar para que gracias a la transformación digital pueda ayudar a que se cumpla de forma eficaz y eficiente esta estrategia. Luego, efectivamente, como comentaba Víctor, procesos de negocio. De hecho, junto con la ciberseguridad, suelen ser mis caballos de batalla cuando trabajo con pymes. Ahora pondremos ejemplos sobre esto. Y una vez que tenemos los procesos de negocio, la tecnología, ¿vale? Es decir, si yo no tengo alineado todo lo anterior, al final voy a implementar proyectos de tecnología, lo veremos más adelante, que muy probablemente o tengan retrasos o incluso salgan mal definitivamente y se cancelen, ¿vale? Y todo esto con un componente de ciberseguridad, ¿vale? Comento lo de procesos de negocio y ciberseguridad con las pymes y ahora vamos a ver ejemplos de esto. Bien, ¿hay alguna duda o comentario sobre este pequeño marco teórico de lo que es la transformación digital? Va. Entiendo que no. Bueno, entonces, ahora sí, transformación digital, ¿qué puede salir mal? Vamos a ir viendo algún que otro caso. El primer caso, vamos a empezar con los colaboradores, como bien decía Víctor. Bueno, pues nos contamos con una empresa. Esta empresa es un laboratorio farmacéutico con una fuerza de ventas tradicional, en donde pues toda la venta se hace con comerciales que están trabajando por todo el país. 157 vendedores con más de 50 tipos de productos, ¿no? Y estas ventas se hacen en un ámbito nacional. Perdón, un inciso. Todos los ejemplos que voy a poner ahora, de los que vamos a hablar, son reales, ¿vale? En algunos casos los he modificado para que, obviamente, por un tema de confidencialidad, no sea tan clara quién podría ser la empresa, pero todos estos casos son reales, ¿vale? Bueno, situación. Bueno, pues una muy buena. Los objetivos de ventas se iban superando año con año, con un crecimiento de un dígito. O sea, un crecimiento constante y los objetivos de ventas se iban superando año con año. ¿Qué nos dice esto? Que los vendedores realmente hacían su trabajo y lo hacían bien, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasaba? Pues realmente no había mucha visibilidad de las acciones comerciales que se realizaban, de los 157 vendedores. No había unos indicadores comerciales claros y sobre todo estandarizados. Distintas regiones tenían distintos tipos de indicadores a la hora de medir esfuerzos y resultados más allá de puntos financieros. Y un tema que puede llegar a ser pues, un warning para la empresa,
que la relación con los clientes dependía 100% de los colaboradores comerciales. ¿Por qué esto podría llegar a ser un warning? Porque si toda la información y la relación con los clientes pertenece a los comerciales, pues ¿qué pasa si esa persona se va? Le toca la lotería, ¿no? Le toca el melate o el euromillón. Y de repente pues decide dejar la empresa. Oye, ¿y quién atendía a fulanito? ¿Quién sabe qué se le hizo lo último? ¿Quién sabe qué se le vendió lo último? En fin, ese es un riesgo, ¿no? Sin entrar en otros, mucho más aterrizado, en el que eventualmente pueda llevarse esos contactos si lo contrata otra empresa. Yo siempre pienso que el cliente es quien decide con quién trabaja en cuanto al servicio. No creo tanto en el tema de probar clientes, pero sí que es verdad que si cuenta con esa información puede llegar a proponer ofertas comerciales más atractivas para ir a una empresa nueva, ¿no? Entonces, bueno, pues esta empresa necesitaba plantear una solución. Ahora pregunto, ¿qué se os ocurriría como solución en un tema de transformación digital para los puntos que hemos visto anteriormente, poder solucionarlos? Carlos Casas, por ejemplo, un nombre al azar que acabo de pensar. ¿Podrías ilustrarnos, Carlos? No, Carlos no. Bueno, ¿otra persona? Perdón, es que voy caminando en la calle y decirlo. Si me pudiera repetir la pregunta. No, Carlos Linares. Le pregunté a otro Carlos, que era Carlos Casa, y la pregunta era, en base, pero bueno, ya que me has contestado, en base a los puntos que tenemos aquí, en rojo, sin visibilidad de las acciones comerciales, sin indicadores comerciales claros y estandarizados, y esa relación con los clientes que depende 100% de los colaboradores comerciales, ¿qué solución propondrías? Bueno, pues evidentemente, digamos, hoy por hoy existen una serie de herramientas ampliamente conocidas como Customer Relationship Management, el CRM, y que bueno, pues evidentemente hay una amplia variedad de opciones, incluso gratuitas, ¿no? Sí, y que pues pueden ayudar de una manera muy eficaz a la empresa para que mantenga el control de la información de pues quiénes son sus clientes y qué se les ha vendido, etcétera. Vaya, hoy tengo asistentes que saben mejor que yo la teoría. Efectivamente, pues esta empresa lo que hizo fue, muchas gracias Carlos, hizo un proceso informal de selección de tecnología y proveedor. En ese momento incluso no tenían muy claro como tú qué necesitaban, que efectivamente es un CRM. Entonces, pues lo primero que hacemos todos es buscar en Google, y lo segundo, pues recomendaciones de empresas afines. Y esto derivó en la adquisición de un CRM de primer nivel, ¿no? La explicación, pues bueno, tú acabas de darla. No diré la marca del CRM, pero la verdad es que es un CRM espectacular, en el top 3 del mercado actualmente. ¿Cuál fue el resultado de esta adquisición? Bueno, pues durante el proyecto, la verdad que la implementación fue exitosa a nivel técnico y funcional, tanto en tiempo como en forma. La verdad que fue muy bien. Y luego, pues la capacitación se dio al 100% de los colaboradores del área comercial. La verdad que el proceso, pues el proyecto, la verdad que tenía muy buena pinta, ¿no? Desde la selección de la herramienta, pues un top 3 del mercado, cómo se implementó, todo en tiempo y forma, y pues esa capacitación a los colaboradores al 100%, ¿no? De los 157. ¿Pero qué pasó después del proyecto? Pues de repente la fuerza de ventas dejó de usar la herramienta, paulatinamente, no fue de un día para otro. Pero la verdad que lo que empezó con mucho ímpetu, pues al principio fueron 3, luego fueron 7, bueno, y fueron bajando en el uso de la herramienta, ¿no? Hasta que definitivamente se llegó a trabajar a una forma tradicional. Y aquí cuando digo tradicional, hablo de literalmente, yo pude verlo, pasar pedidos escritos en un papel con una foto y por WhatsApp. Eso yo lo he visto. Después de haber hecho una inversión brutal, imagínense, 157 licencias en un CRM de primer nivel, con lo que ello supone la inversión mensual, la inversión en horas hombre para adaptar ese CRM a la empresa, la capacitación, y al cabo de un tiempo ya no se usa esa herramienta, ¿de acuerdo? O sea, fue un fracaso. Pregunta, ¿por qué fracasó?
¿qué piensan, qué motivos tendrían o me podrían dar de por qué creen que fracasó este proyecto? A ver, Conrado, ahora que has encendido la cámara, te pregunto a ti. Perdón, me acabo de reincorporar, tuve que pararte 2 minutos. Ah, ok, bueno, pues Conrado no nos vale. ¿Alguien que se anime a contestar? Sí, Abelardo. Yo creo que lo que pasó, primero lo que pasó fue que no se tomó en consideración al personal, no se involucró en el personal, simplemente se compró una herramienta, dijo esta es la que se va a utilizar y se va a hacer así, quizás se capacitó al personal, pero no se apropió el personal propiamente de la herramienta, quizás no se analizaron los procesos de manera muy puntual, no se hizo un mapeo para que todo el mundo entendiera, participara y propusiera inclusive la forma en que el CRM, quiera que sea, pueda ser utilizado y pueda ser considerado como una propuesta suya del personal, del equipo de trabajo. Tal cual. Víctor, ya no te voy a dejar que hables más, porque me sigue reventando la... No, enhorabuena, clavado. Efectivamente, lo primero que pasó, Víctor, fue que se olvidó que la tecnología es un medio, no un fin. Al final querían usar el CRM para que solucionase todos los problemas que había previo indicado anteriormente, pero como el fin en sí mismo. Sin eso quitar, claro, eliminaba de la ecuación a los colaboradores. Es decir, tengo un problema que quiero solucionar con tecnología, pero como tú bien dices, me olvido de las personas que realmente tienen ese problema de trabajo, ¿vale? Luego, no se involucró a los colaboradores, como bien has indicado. No se les dijo la modificación de una forma de trabajo tradicional, ni se les involucró en la elección de la herramienta. Los que nos dedicamos a ventas y hemos trabajado con un CRM, todos seguro que nos ha pasado alguna vez, estás de viaje o estás en tu jornada y de repente, pues llegas al hotel o a tu casa y ahora ponte a rellenar el CRM con las actividades que has realizado durante el día, lo que has hecho, y dices, oye, pues es que lo tengo en mi agenda, ¿por qué ahora tengo que perder otra vez tiempo en hacer algo que ni siquiera le estoy viendo el beneficio? Y ese es un tema importante, porque no se le ve el beneficio, ¿no? Pues no, yo continúo trabajando con mi cuadernito o mi Excel. Y lamentablemente también suele pasar desde la dirección que mientras que los vendedores vayan cumpliendo sus objetivos, digo lamentablemente, qué bueno que los cumplen, pero qué mal que no se haga el cambio, aplican la frase de si está roto no lo arregles. Es decir, si mis vendedores siguen trabajando, pues y siguen vendiendo, ¿por qué voy a cambiarle yo esta forma de trabajar? Aparte, en este caso en concreto, había otro punto. Los rangos de vendedores eran de distintas edades, ¿no? Entonces, no es lo mismo la mentalidad digital de una franja determinada de edad a otra franja determinada de edad, ¿no? Si una persona lleva trabajando 30 años, 25 años, haciendo lo mismo de la misma manera y trabaja muy bien, dar ese cambio va a costar mucho más si no se explica que si se hace de otra manera, ¿de acuerdo? Luego, no se hizo ningún plan de comunicación de objetivos, beneficios o cualquier otro punto del proyecto, ¿vale? Y como tú también indicaste, Víctor, se hizo una sola capacitación genérica, no distinguían entre distintos perfiles de vendedores y sin seguimiento, ¿vale? Entonces, claro, si tú, independientemente de que adquieras el mejor CRM del mercado, no te centras en para qué es ese CRM y demás, pues bueno, fue lo que pasó aquí. Fue un fracaso fuerte, se quitó esa herramienta y ahora, bueno, se volvió a un tema de CRM, pero con una herramienta gratuita y para ciertos colaboradores. Y eso es un cambio paulatino, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre este caso? ¿Alguien lo ha vivido en su empresa? ¿Alguien conoce algo similar? ¿Víctor? Seguro que sí. Bueno, sí, efectivamente, hay muchas historias de horror al respecto, que invierten cientos de miles de pesos, a veces millones. He conocido organizaciones muy grandes y que cuando se hace el mapeo de los procesos y ve cómo se hacen, y en qué medida se utiliza el sistema y demás, hemos encontrado empresas que el 60-70% de sus operaciones, transacciones, las llevan en Excel o a manita, sí, así como tú mencionabas.
Y entonces la herramienta pues es como tener un Ferrari y pizzas como patín del diablo, perdonando la expresión. Tal cual. De hecho, ahora entraremos con el tema de los procesos, pero es tal y cual lo has descrito. Bien, vamos al segundo caso. Proceso de negocio. Digo, aquí también, Víctor, y para los que dediquéis al ramo a tener conocimiento, he querido, realmente todo siempre influye porque son los 4 puntos, pero aquí he querido poner 3 ejemplos en este caso, muy puntuales donde se identifique claramente cuál es el pilar. En el anterior eran las personas, ahora vamos a ver proceso de negocio, ¿no? Proceso de negocio. Bien. Empresa, contexto, pues es un fabricante de componentes del sector automotriz, una pyme consolidada, ya con muchos años en el mercado, más de 1.500 SKUs, ¿no? o referencias para vender, y siempre tuvieron una venta también, digamos, tradicional, pero a partir de la pandemia, pues también empezaron a vender en línea, ¿no? Y venden tanto aquí como en Estados Unidos y algunos países de Centroamérica, ¿no? Tienen un ámbito de venta tanto nacional como internacional, ¿vale? ¿Cuál es su situación? Bueno, pues un crecimiento sostenido anual en venta de doble dígito. La verdad que muy bien, ¿eh? La verdad que ellos se traen piezas de Europa para coches europeos de segmento medio alto, sin llegar a los coches quizá de lujo, pero pues Volkswagen y este tipo de coches, ¿no? que están aquí. Y tú también le indicabas, Víctor, un control tradicional de la empresa. Excel, por ahí le escuché el otro día a un amigo financiero que el sistema financiero mundial pende sobre una hoja de Excel, ¿no? Una broma exagerada, pero me hizo gracia. Luego, un software de gestión contable, quiero recordar que era Compact, pues uno de los típicos que se suelen adquirir cuando uno empieza a necesitar una operación más consolidada que ya no puedas llevar con Excel, y conciliaciones y facturación, nóminas y demás, y papel. De hecho, todo el control de almacén era con un papelito en el cual iban literal tachando, ¿no? Que entraba y que salía. Y lo hacía muy bien, ¿eh? La verdad que muy impresionante la operación. Pero, porque siempre hay un pero, pues de repente empezó la dificultad, en la planeación de la producción. ¿Qué tengo que comprar? De hecho, aquí empezaron a tener tanto roturas como de stock como sobreestocaje, que, pues bueno, los dos son uno más malo que el otro quizás, pero los dos son malos, ¿no? Y fechas de entrega. Llevaban de una parte en donde la planificación de fechas de entrega, la verdad que se llevaba muy bien, pero empezó a complicarse, ¿no? No solo eso, sino que con este crecimiento y sobre todo con la venta en Internet, ¿qué empieza a pasar? Pues empiezan a tener errores en pedidos. Yo aquí voy a hacer un paréntesis. El tema de Internet puede ser o la panacea, ¿no? El santo grial, o puede ser tu hundimiento. Me explico. Nosotros a día de hoy, cuando hacemos un pedido por Internet, aunque sea en una tienda pequeña, en automático, mi referencia es Amazon. O sea, si yo hago un pedido en una tienda cualquiera, en mi subconsciente, pero que llegue de la misma manera que cuando lo pido en Amazon, y pongo Amazon como ejemplo por ser la mayor junto con Mercado Libre, podríamos poner, o Línea, alguna de estas, ¿no? O Shein o estas chinas, Alibaba. Pero si yo hago un pedido a una pyme, yo espero que mi pedido, pues yo sepa dónde está, pueda meterme en una aplicación, ya sea en el celular o en Internet, y ver dónde está, que me llegue bien y que sea lo que yo he pedido. De hecho, es muy fácil, muy difícil conseguir una buena reputación en Internet, pero muy fácil perderla. A mí hace no mucho me pasó, en una tienda compré un par de playeras de fútbol, no me las mandaban, resulta que a los 15 días mando yo un correo, me dicen que me habían devuelto el dinero, que en ese momento no lo habían hecho, porque el proceso tardaba, y que no tenían stock, y yo ni siquiera me había enterado. Bueno, yo ya no voy a volver a comprar en esa tienda, la verdad, por la atención que recibí. Pues eso pasa, y aquí empezaron a tener errores en pedidos. Empezaron a tener en la producción un aumento de mermas y desperdicios, bastante más que lo que tenían antes, aumentos de errores administrativos humanos. Pues imagínense si pasamos de una operación manual bien controlada por Excel a que de repente, aparte los clientes pues grandes, sí, con muchos SKUs, pero tenían 4, 5, 10 clientes, ahora que cada persona que entra pues es
diferentes y pueden tener a lo mejor 800 clientes distintos en donde cada uno te pide un artículo, ¿no? Eso obviamente empezó a generar errores administrativos humanos fuertes, ¿vale? Y eso derivó, como comentaba antes, en el aumento de insatisfacción del cliente, ¿vale? Bueno, solución de la empresa. ¿Qué solución dio la empresa? ¿Alguien que me quiera comentar cuál podría ser la solución aquí? ¿Qué piensa? A ver, Conrado, ahora. No sé, yo creo que para empezar, la manera tradicional de llevar el registro de las cosas, por ejemplo, lo que dices, Abelardo, del Excel, ¿no? Desde ahí se comienza. Número 2, tanto SKU, en realidad administrarlo creo que puede ser un poco complicado con las herramientas tradicionales que tienes. Entonces, por un lado, tienes que sistematizar los procesos críticos progresivamente, y por otro lado, tienes que reducir ese riesgo que te da la operatividad del SKU, de tal manera que puedas llegar más rápido al cliente sin problemas, ¿no? Y que la percepción del servicio sea mucho mejor en los tiempos que vivimos hoy en día, los digitales. Tal cual, efectivamente. Pues lo que la empresa dijo, oye, tenemos que empezar por algún sitio, tal y como tú lo has dicho, ya tenemos identificado qué es lo que nos está pasando, vamos a ver qué podemos encontrar para solucionar estos problemas tecnológicamente, ¿no? Entonces, lo primero es, otra vez, San Google, ¿no? Aunque ahora ya incluso en ese momento no había, pero ahora incluiría ChatGPT, ¿no? El famoso ChatGPT que todo te lo resuelve, hasta el 2021. Y también recomendaciones de empresas afines, ¿no? Suele ser lo más normal. Y en este caso adquirieron una herramienta que se llama un ERP, que para los que no lo conozcan es una herramienta que me permite gestionar todos los procesos empresariales activos de la empresa, ¿no? Es una herramienta bastante potente. Aquí una referencia que todos conocemos es SAP, ¿no? SAP como ERP, que yo lo hago la broma a veces que es casi como una religión, ¿no? Sobre todo antes, ahora cada vez menos, ¿no? Pero SAP, el que se casaba con SAP ya era para toda la vida. Entonces, bueno, dijeron, oye, necesitamos adquirir esta herramienta que nos ayude a hacer todo este control de inventario, todo el control de producción, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, clientes, bla, 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 ¿no? Entonces, ¿el resultado cuál fue después de este proceso? Pues bueno, para empezar, el proyecto, en la salida a producción tardó 6 meses a 16.5 meses, 175%. Y aquí lo he puesto a propósito un poco técnico. En el argot de tecnología de la información, salida a producción es cuando tú adquieres una herramienta, la empresa a la cual has adquirido esta herramienta te la adecua y puedes empezar a usarla, ya el usuario final. Haciendo un símil sería cuando yo compro una casa, a mí me entregan la casa y luego esa casa me la van a adecuar, pues le voy a poner cama, le voy a poner todo, que todo esté bien, la luz, el agua, el internet, y yo aquí ya puedo empezar a usar la casa, ¿no? Eso es lo que se conoce como salida a producción. Pues fíjense que de un proyecto planificado de 6 meses se pasó a 16.5 meses, más o menos, tanto así. Pero eso no solamente fue un impacto en tiempo, también fue en dinero. De $20.000 presupuestados, se pasó a $59.000, más o menos también los números, ¿no? Por ponerlos más finos. Tal cual, O sea, imagínense lo que ocurre aquí cuando tú esperas tener tu nueva casa en 6 meses, resulta que se te va 10 meses más, y cuando esa casa que te iba a costar $20.000 te cuesta casi triple. Bueno, de hecho, esto es lo que pasa, creo que cuando se construyen las casas también, ¿no? Que siempre empiezan a pasar cosas y que no están planificadas y cuesta más, ¿no? Después del proyecto, duplicidad del trabajo. ¿Qué es lo que se hacía? La gente ya se instaló, se puso, salió. La gente, los colaboradores, seguían usando sus herramientas anteriores, literal, hacían el trabajo en esas herramientas, descargaban la información de esas herramientas y de forma manual o de forma más electrónica, subiendo algún archivo, lo cargaban en la nueva herramienta, ¿no? Es decir, estaban duplicando el trabajo, estaban usando los sistemas anteriores y el nuevo. ¿Por qué? Porque de la dirección se dijo, si no se usa el sistema nuevo, puede haber consecuencias, todo el mundo lo use. Entonces tú veías las métricas de uso y decías, pues sí se está usando. Pero realmente estaban haciendo todo el trabajo en la anterior herramienta y usando el nuevo. Víctor, sí.
Sí, mira, respecto a este tema, lo que hemos encontrado en mi experiencia es la exactitud de los datos. Es terrible cuando tú ves que te dices, oye, ¿cómo están tus inventarios en relación a la exactitud que tengas en tus registros, físicamente con lo que tienes en tus registros? Si es una empresa de manufactura, pues necesita un MRP, ¿no? Una lista de materiales, el Bill of Materials, etc. Bueno, pues también ahí hay un porcentaje de error. Y los tiempos de entrega, etcétera, etcétera. Le vas sumando y resulta que cuando haces, porque es compuesto, tú multiplicas cada uno de los factores y resulta que tienes un nivel de incertidumbre del 30, 40, 50%. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Pues te vas a volver loco, ¿sí? Y la gente va a estar peor que antes, peor que cuando lo llevaba con sus hojas de Excel. Yo conozco aquí empresas de talla mundial, yo vivo en Aguascalientes, el sector automotriz es muy importante, y empresas que han invertido millones de dólares y no han sacado el tema. Trabajando con sus hojas de cálculo. Entonces, esta historia que estoy contando te suena, ¿no? Un poco, ¿no? De hecho, no he sacado el tema de los datos hoy, pero normalmente cuando hablamos de una buena arquitectura empresarial y viene asociado a lo que tú dices, lo primero es negocio, entender bien con los procesos de negocio, a continuación datos, infraestructura y aplicaciones, como tú bien comentas. Perdón, esto no lo digo yo, esto lo dice el marco de referencia de arquitectura empresarial TOGAF, ¿no? Y el tema de los datos también da para tener una sesión completa, que al final, y sobre todo ahora con el tema de la inteligencia artificial malentendida, pues si tú metes un mal dato te va a dar un mal dato. Y ese nivel de incertidumbre que tú me comentas, ese bien te va. Porque yo también he visto historias de terror de literal estar en el inventario, oye, pero aquí pone A, B y C y no tener absolutamente nada que ver, y también con una empresa de talla mundial, tal cual. Entonces, bueno, ¿qué pasó? De repente se generó una sensación que seguro que también la han vivido, de frustración y desencanto. Esto no funciona. Digo, este es otro ejemplo. Me llegó una empresa que tienen SAP y me dicen, oye, Abelardo, que necesito cambiar de ERP. Digo, ¿por qué? Me dice, SAP no funciona. Y digo, ¿por qué no funciona? Dice, no me da los resultados, la incertidumbre es alta, me cuesta. Digo, bueno, mira, te voy a poner, hay empresas de talla mundial, creo que por ejemplo General Electric, que tienen una operación un poquito más complicada que la tuya y usan SAP. A lo mejor lo que falla no es la tecnología, a lo mejor lo que falla son otros puntos. Y en este caso en concreto, pues también eran los procesos de negocio, ¿no? Pero sí que se generó una sensación de decir, oye, es que esto no funciona. Tengo el Ferrari, pero resulta que el Ferrari, cuando me meto yo a conducirlo en el circuito, que ni siquiera es un circuito, es un campo de papas, pues no consigo llegar a los 250 km/h. Pues normal, porque el Ferrari, primero, no sabes conducirlo y segundo, no estás en un circuito, estás en un campo de papas, ¿no? O sea, la tecnología sí funciona, casi siempre, pero normalmente, y también me adelanto, suele ser por las personas o por los procesos por lo que no funciona, ¿vale? ¿Por qué fracasó? Bueno, lo comentabas tú antes, Víctor. Procesos de negocio y tareas no estaban documentados. Escuché no menos de 7 o 8 veces, están en mi cabeza. Y eso es un warning de peligro brutal en cualquier negocio. El estar en mi cabeza, incluso si tú haces el ejercicio de, ok, bueno, pues vamos a agarrar a 2 personas de la misma área y de forma independiente le vamos a pintar, a decir que nos pinten el proceso de venta, por ejemplo. No te lo van a pintar igual. Sí van a llegar al mismo objetivo de ese proceso, al mismo output, si me permite, al mismo resultado de ese proceso, pero el proceso va a ser diferente. Entonces, yo te le digo, oye, ¿cómo vas a construir una casa si no tienes los planos de la casa? Es que yo sé construir casa, vale, pero ¿y el que venga detrás tuya, cómo vas a saber dónde metiste el agua, dónde metiste la luz, dónde metiste, no sé, los servicios? Y si dentro de 5 años hay que hacer una remodelación en la casa, ¿tú te vas a acordar de dónde estaban todos? Hago esa comparación, ¿no? Luego,
los perfiles de los colaboradores no estaban ni detallados ni documentados. No están ni la descripción del puesto, ni responsabilidades, ni indicadores de desempeño. ¿Y esto en qué se traducía? Pues muchas veces se solapaban actividades, ¿no? Y eso hacía que la gente decía, oye, o lo haces tú o lo hago yo, o no lo hace ninguno, ¿no? O incluso se hacía doble. Ese fue otro problema fuerte. Importante, el proveedor no validó los procesos del cliente cuando vendió el software. En el argot también del software hay un concepto que se llama out of the box en inglés, fuera de la caja, en el cual literal tú tienes la herramienta y tal y como te viene, pues así te la entrego y tú ya la usas. Eso está muy bien desde un punto de vista de inversión, entre comillas, porque no tienes que invertir hora hombre en adecuación, lo tienes como tal. Los ERPs a día de hoy suelen venir con procesos más o menos elaborados basados en mejores prácticas. Entonces, bueno, es como cuando te entregan la casa, tal cual, y no le has hecho nada, ¿vale? Pero eso tiene un problema, que si tú ya tienes unos procesos que son de una manera y el ERP los tiene de otra forma, ¿qué hacemos? ¿Vale? Y esto va de vuelta. El cliente no validó los procesos de la herramienta. Llegaron con esta empresa, ofrecieron la licencia, vieron que era mucho más barato que la competencia, el licenciamiento y en horas hombre, porque también los esfuerzos que se tenían que hacer eran mucho menores que, obviamente, adaptar un proceso completo. Y al final pues no se validó nada, ni el proveedor lo validó ni el cliente lo validó, y eso derivó en lo que hemos visto antes, ¿no? En un incremento brutal del precio, de la inversión y del dinero. Ahora ya están dando, ¿vale? Pero sí fue un calvario este desempeño, ¿vale? ¿Dudas, comentarios sobre este caso en concreto? Oye, un comentario, Abelardo. Cuando dices procesos documentados, muchos hacen referencia a que sí lo tenemos documentados, estamos certificados, ISO 9001, no sé qué, tantas cosas, y tienen ahí, lo anuncian, a todo bombo y platillo, pero cuando vas y revisas, lees los documentos, y luego dice, a ver, platícame qué es lo que haces, y te dicen otra cosa totalmente diferente, ahora muéstrame cómo lo haces, y nada que ver, ¿eh? Sí. No necesariamente el tener documentados los procesos quiere decir que se están llevando tal cual. Muy buen punto. No es lo mismo tener los procesos guardaditos y bien documentados en un cajón, en un archivo, que luego realmente se apliquen. E incluso lo que tú comentas de la ISO 9001 en cuenta de calidad, efectivamente, así pasa. Siendo más incisivo, efectivamente tendrían que ser. Aparte, los procesos no es algo que una vez que los haces se quedan ahí, es algo que va evolucionando, ¿no? Tienes que ir modificando. La buena práctica te recomienda incluso que hagas, y basado también en la ISO 9000 o incluso en otras metodologías no tan exhaustivas como puede ser UML o BPMN, un poquito más técnicos, que son temas de notación de procesos orientados a sistemas, que cada 3 meses o cada 6 meses hagas una revisión, también dependiendo del tamaño de tu empresa o el año, ¿no? Y eso pasa mucho de que se tienen documentados, ahí están, y a veces hay gente que ni siquiera sabe que están, ¿no? O lo que es peor, los pides y te los hacen la noche de antes, lo cual se nota todavía más. Pero bueno. Oye, otro comentario nada más rápidamente. Claro que sí. Es el de los procesos que te entregan el sistema, dice son las mejores prácticas y demás, pero resulta que hay un proceso que es lo que le da la ventaja competitiva a la organización. ¿Sí? Y cuando sucede esto, pues pasa por alto y no lo consideras dentro del sistema. Y bueno, entonces lo que haces es cortarle las manos o minimizar el potencial que tiene la empresa, porque ese proceso, que es una ventaja competitiva, no se consideró, y como no se consideró, bueno, pues entonces la gente entra en desánimo y termina por no adoptarlo, y bueno, pues es una historia de horror más. Ese es un punto interesante, porque las buenas prácticas a la hora de hacer todo el tema del modelado de procesos, sin entrar en reingeniería, lo primero es identificar cuáles son los procesos críticos de la empresa, tal cual, y sobre eso centrarte. Hay algunos que suelen ser secundarios o accesorios, y otros que sí son los importantes, en los que tú te tienes que centrar y preocuparte de que eso sea incluso lo primero que se implemente dentro del ERP, ¿no? En este caso que estamos hablando. Alberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por lo que estoy entendiendo, este tema de procesos de negocio y tareas no documentados es el control interno. En este estricto sentido, yo antes de escoger algún ERP o pensar
que un RP va a venir a hacerme el control interno, yo debo de tener documentado todo este tema para poder tener un RP que me ayude a gestionar, no a implementar. ¿Eso es lo que entiendo? Sí, mira, efectivamente, bajo este marco de buenas prácticas, es como hacer los planos de tu casa antes de construir la casa, ¿vale? Porque los procesos de negocio son eso, ¿va? Entonces, si tú no tienes bien los planos de tu casa y tú quieres implementar cualquier tipo de herramienta de gestión de ventas, de gestión de activos, da igual, la que tú quieras, no digo que no puedas hacer el proyecto bien, pero el nivel de riesgo que le añades a ese proyecto aumenta exponencialmente. Entonces yo siempre lo digo, Alberto, es una práctica muy higiénica y muy sana el tener este tema de documentación del manual de procesos y procedimientos, así se llama, en tu empresa. Es más, independientemente de que luego vayas a implementar una herramienta tecnológica o no, porque incluso a manera consultiva o de capacitación de nuevas personas, o en el caso de que un puesto clave un día no esté en la empresa por el motivo que sea, puede haber una herramienta de consulta fiable que me diga cómo puedo continuar con la tarea. Obviamente no lo vas a hacer con la misma eficiencia que la persona que se dedica a eso, pero sí vas a tener un punto de consulta que te permita seguir trabajando. No sé si contesté tu pregunta, Alberto. Totalmente contestada, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti. Carlos. Linares. No, bueno. Listo, sí, perdón, ya. Es que no quería reaccionar mi micrófono. Fíjate que estaba pensando un poco en este tema y que me planteó muy adecuadamente Víctor también. Pero, a ver, yo creo que también esto es un poco como a veces un wishful thinking. De pronto le pasa a muchas empresas que definen pues su misión y su visión y sus valores y demás, y terminan siendo pues una redacción muy bonita que está guardada en un cajón o pintada en una pared, pero que se la preguntas a la gente y la gente ni la sabe, ni la recuerda, ni entiende cuál fue su origen, por qué se definió de esa manera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo que muchas veces nos pasa a las empresas es de que no entendemos que un manual de políticas y procedimientos no es un documento, digamos, fundacional, es un documento, digamos, que debe ser construido día a día, cada día, porque a lo mejor, pues no sé, las prácticas comerciales van cambiando, a lo mejor la tecnología nos hace modificar ciertos aspectos en la realización de los procesos, etcétera, ¿no? Uh-huh. La propia mentalidad de los colaboradores, es decir, hoy todos identificamos pues a los millennial y a los centennial pues como digamos personajes que tienen una manera muy diferente de ver y de hacer, ¿no? ¿Tú no eres millennial, Carlos? Un poco, sí. pero digo, sí, este es un tema que yo creo que, digamos, de pronto, incluso cuando tú tienes unos planos como los que se describían hace un momento, de cómo quiero construir la casa, yo creo que ni siquiera eso es suficiente, ¿no? De pronto hace falta, digamos, y es un término que tal vez ustedes han escuchado también, una vez que tú terminas la construcción, tienes que volver a hacer los planos de lo que se llama as built. Realmente cómo quedó construido, porque a lo mejor tú planeaste una determinada cosa y a la hora, pues no sé, había pues un árbol a la mitad del camino, o había una tubería, o había algo que te impedía construir como estaba planteado, ¿no? Y tienes que hacer modificaciones sobre la marcha, ¿no? Y bueno, yo creo que este es un poco el reto que tenemos en ese sentido las empresas de no solamente tener un manual de políticas y procedimientos, sino de que pues se mantenga como un documento vivo, como un lugar donde puedas abrevar todos los días en el éxito de tus procesos, ¿no? Suena tan bonito, Carlos, ¿no? Ahí cuando escucho esto recuerdo la calle esta de la calle de las sirenas. Pero sí, así debería de ser, y de hecho yo siempre digo que la transformación digital nunca termina. No solamente con esto, con capacitaciones,
procesos y demás. Ahora, llegar a ese nivel de excelencia también es muy complicado, ¿no? Entonces hay que ser... Pero sí, tienes toda la razón del mundo. Hay toda una serie de marcos de trabajo y metodologías que te permiten hacer este proceso y ojalá se hiciese. Carlos Casas. Hola. ¿Tienes la mano levantada? No sé si por ahí... Bueno, pues sí. No sé si le funciona el micrófono o no. Bueno, continúo. Vamos a ver uno de mis casos preferidos, que es el de ciberseguridad. Y ahora veremos por qué. Parece chiste, pero es anécdota lo que pasó. Es una empresa, tienda de ropa, 153 tiendas físicas y luego tienen venta en línea, ¿no? Con Amazon, Mercado Libre y un e-commerce propio. Y tiene mucha rotación del personal de la central que atiende en las tiendas. Este punto es importante por lo que voy a contar ahora. Aquí paso directamente al incidente. ¿Qué fue lo que pasó? Pues una persona ajena a la empresa instaló el software de control remoto en una de las tiendas. Lo explico. Hubo una persona que estuvo trabajando durante un tiempo en esta empresa, entonces conocía, pues tenía las hojas de la empresa membretadas, la ropa de la empresa y demás. Trabajó poco tiempo. Salió del negocio y a los pocos meses se planta en una de las sucursales con una tablita, una hoja, y dice: oye, mira, vengo del departamento de sistemas a actualizar tu software. Ah, ok. Ah, mira, no. ¿Y quién te manda? Como conocía a las personas, no, me manda Zutanito. Ah, ok. Y mira, aquí tienes la firma, está todo correcto, miró aquí, lo vio. Pasa. Bueno, esta persona instaló un software de control remoto, pero no imaginéis un software tipo Pegasus, una cosa así súper sofisticada. Instaló un TeamViewer o algo así, algo súper rudimentario que te descarga gratuito, que no tiene nada de hackers ni nada. Bueno, pues cuando instaló esto, con microtransacciones continuas durante toda la noche, aproximadamente robó 13 millones de pesos. 13 millones de pesos, ¿de acuerdo? Y tú en las cámaras de seguridad ves perfectamente cómo llega la persona, se sienta, le faltó encender su cigarro, lo tranquilo que estaba. Estuvo ahí, se sentó en la computadora, instaló este software de control remoto, repito, nada sofisticado, uno que tenían ahí, y nada, pues hizo de lo que tenía que hacer desde otro sitio, 13 millones de pesos robados en total. O sea, de verdad, tú ves el vídeo y parece una escena de película, ¿no? Casi que cómica. Pero esto fue así, fue real, ¿eh? ¿Por qué pasó esto? Bueno, lo primero, escasísima inversión en políticas de ciberseguridad. Lo segundo, escasa inversión en capacitación a los colaboradores. A pesar de que tenían pocas políticas, una de las políticas que tenían es, cuando te llegue cualquier tema de TI, corrobóralo por teléfono con la central, con la persona a cargo, para que haya un doble check de que la persona que está llegando pues realmente es quien dice ser, ¿no? Entonces, no tenían ni capacitación ni sabían que tenían que hacer esto. Escaso cumplimiento de las políticas de ciberseguridad, por no decir nulo, ¿no? Aquí le hicimos de hecho un check-up de donde derivó todo esto. Y escasa inversión en sistemas de seguridad, tanto preventivos como reactivos. Aquí hablo tanto de hardware como de software, ¿no? De hecho, cuando también les hicimos el check-up, literal, tú desde el coche fuera y sin ser tampoco un hacker como nos imaginamos de ir contra el Pentágono, te podían meter a la red Wi-Fi de la tienda. Así, ¿eh? Temas de este tipo que cuando uno dice, wow, pues sí es de sentido común, pero la verdad que en ese momento no tanto, ¿no? Esto se pudo haber evitado. Y obviamente, como se incumplieron todas las medidas, cuando llamaron al seguro, el seguro dijo: oye, es que no has cumplido nada de lo que tenías que tener, por lo cual yo te tengo a ti asegurado ante este tipo de incidentes. ¿Qué pasó? Pues se comieron los 13 millones de pesos, ¿no? Eventualmente, de que la empresa vaya mejor o peor, bueno, de hecho ahora por ahí hay algún tema de juzgados y demás, pero la aseguradora dijo: oye, es que todo lo que se supone que tenías que cumplir es que no has cumplido nada. De hecho, repito, lo del vídeo era surrealista, ¿no? De cómo entraba la persona y demás, ¿vale? Pongo siempre esta imagen cómica porque suele pasar en las empresas. En el lado izquierdo tenemos el presupuesto de ciberseguridad antes de tener un incidente. En medio tenemos el presupuesto de ciberseguridad cuando hemos tenido el incidente reactivo. Y luego al final tenemos el presupuesto en ciberseguridad cuando ya se nos ha olvidado que tuvimos un incidente.
Y esto aplica sobre todo a pymes. Y señores y señoras, las pymes somos el caramelito para los hackers. El hacker le cuesta muchísimo entrar, que lo han hecho, en un BBVA, no sé, en un banco, en un Banorte, en una institución tan grande. Ellos invierten miles de millones en temas de ciberseguridad. Nosotros no. Y su objetivo es el robo hormiga. Digo, en este caso fue más amplio, pero imaginen que de mi empresa roban 300 pesos al día, otros 300 de la empresa de Carlos, de Víctor, de Alberto, de Aran, y al final ellos dicen, oye, pues si a cada uno le he conseguido robar ni 300, un peso al día, y tengo 15.000, son 15.000 pesos al día. Estoy haciendo números al aire. O sea, van por esto. Y de verdad es sencillísimo el poder hackearnos, ¿vale? Bueno. Cierre, motivos y mitigaciones del tema que estamos viendo. Números gruesos. Según el reporte del caos, que sí tiene este nombre tan rimbombante, que lo hace una empresa de consultoría que se llama The Standing Group, desde 1994, que lo que hace es medir el éxito y el fracaso de proyectos informáticos. Lo saca cada 2 años, que recordar, cada 3. Este es del 2021. Solamente el 13% de los proyectos de transformación digital son exitosos. ¡Wow! Ser exitoso significa que acaban en tiempo y forma y luego se usan bien, ¿vale? Y el 87%, fijaros el número, son o fallidos directamente a la basura, aquí hemos tirado dinero, o con retraso, ¿vale? O sea, es impresionante la cantidad de dinero que tiramos en temas de transformación digital, cuando realmente tendría que servirnos para poder ser más, nuestro estado financiero estuviese más saneados, ¿no? ¿Cuáles son los motivos principales? Pues miren, colaboradores, 50%, es así. Capacitación, mentalidad digital, no la tienen, resistencia al cambio, comunicación. Luego, gestión del proyecto. Corrupción del alcance, esto lo comentaba antes Carlos Linares, ¿no? De que uno tiene un objetivo y suele pasar que conforme va creciendo el proyecto, van hablando de otras cosas, se ocurren otras cosas, se va modificando y aquello al final nadie sabe lo que se está construyendo. O la ausencia de una metodología. El tercero, una falta de planificación. Cuando se dice un proyecto de transformación digital, y sobre todo ha pasado mucho con los asistentes virtuales, hay unos objetivos poco claros. O se empieza un proyecto con unos recursos limitados porque no se hizo una buena identificación de los recursos que se necesitan. Y otros, un 10%. Pues aquí también pasa cosas que no dependen ni del proveedor ni del cliente, por ejemplo la pandemia, por poner un ejemplo, que hacen que esto no funcione. Las fuentes aquí son diversas, porque varían un poco, lo que esto ha sido un poco la media entre diversas fuentes que han consultado, sobre todo de empresas de consultoría, ¿vale? ¿Cómo mitigar los riesgos? Vamos a terminar con los colaboradores, capacitación continua, pero sobre todo comunicación, procesos de negocio, alineamiento de unidades de negocio, involucren a TI. TI no es una unidad de soporte, TI tiene que ser una unidad de negocio, se tiene que involucrar. Y lo que comentábamos antes, este manual de procesos y procedimientos. Obviamente esto es muy alto nivel, ¿no? Luego habría que profundidad. Y en ciberseguridad, inversión e inversión. Inviertan en ciberseguridad, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí llegó. Ahora sí, dudas, preguntas, comentarios, 11:28. Muchas gracias, espero que no haya sido muy pesada la charla. Yo quisiera comentar algo, si me permites hablar. Uno de los grandes riesgos de este gran porcentaje de fallas en la transformación digital es en la concepción del modelo o de la evaluación del modelo actual de negocio. Por decir algo, una farmacia de barrio que había sido exitosa durante muchos años ya no puede ser competitiva porque ahora hay una gran corporación que tiene farmacias por toda una ciudad y que vende en línea, ¿no? Y que le está quitando todos sus clientes. Entonces, el tema no es transformarla digitalmente porque aún haciendo todos los esfuerzos, pues no va a poder competir. Y sin embargo, en la Universidad de Singularity se hace un análisis interesante basado en una
digamos, metodología del siglo XIX, específicamente una metodología filosófica de Schopenhauer, que es la síntesis, la antítesis y la tesis, la antítesis y la síntesis, perdón. Y esto hace que se pregunten las empresas, ¿no? Como una tesis, bueno, si yo, farmacia de barrio, en lugar de vender medicinas de humanos, vendo medicinas para mascotas, ¿no? Y la antítesis es la investigación de la data, ¿no? Bueno, me voy a Amazon y veo cuántas empresas o cuántas ofertas de vitaminas y medicinas para animales hay en Amazon. Y la síntesis es, me encuentro que hay muchas, ¿no? Y entonces, otra vez, comienzo con una síntesis. Bueno, de esas que hay muchas, puedo yo competir, y entonces la antítesis es decir cómo están evaluadas, ¿no? Y la síntesis es decir, oye, pues la mayoría están evaluadas con 3 estrellitas. Entonces sí puedes competir. Y entonces con ese proceso de análisis de data van encontrando la posibilidad de un formato de negocio que se adapte, ¿sí?, a una necesidad específica de mercado. Y entonces, aunque la farmacia de barrio no tenga dinero, tiene todo el sustento para buscar un inversor, ¿sí?, que entre otras cosas entienda que hay que transformar a esa empresa digitalmente para que pueda operar prácticamente robotizada, ¿sí? El porcentaje de éxito puede ser mayor, ¿sí?, a ese 13%, si comienzan esas empresas a tener esta metodología de análisis de data, ¿sí?, que me parece que es importante para que los proyectos se sustenten no en una transformación digital, sino en una transformación integral. No sé qué opinas al respecto. Sí, son cosas complementarias y diferentes. Una cosa es que yo identifique una nueva oportunidad de negocio y use la transformación digital para poder potenciar o ir con ese negocio. De hecho, incluso ese 13%, cuando se comienza de la manera que tú dices, la tasa de éxito va hasta un 46%, también reflejado en The Standish Group. Y otra cosa es el negocio que yo tengo a día de hoy, sin tener esa capacidad de aplicar el método de Schopenhauer para poder identificar esa nueva oportunidad, ¿cómo lo hago mejor? Pero 100% de acuerdo en cuanto a lo que comentas. Pero según yo lo veo, sí lo veo de cosas distintas, diferentes. ¿Sí, Víctor? Sí, bueno, nada más una pregunta, dada tu experiencia, Abelardo. El PMI, que es el Project Management Institute, recientemente ya tienes algunos 4 o 5 años tal vez, ha promovido lo que le llaman disciplina agile, es decir, una disciplina ágil para la transformación digital de las organizaciones. ¿Tienes alguna experiencia o cuál ha sido tu experiencia en este tema, en la aplicación de esta metodología? Claro, bueno, a ver, el PMI lo que ha hecho ha sido adaptarse a metodologías ágiles porque no le quedó otro remedio cuando le empezó a comer la tostada como negocio, metodologías como Scrum, ¿no? Que se hizo muy famosa, aunque ya lleva mucho tiempo en el mercado, se hizo muy famosa hace relativamente poco tiempo. Digamos que la metodología, lo que han hecho ha sido adaptar, y explicándolo de otra manera, la metodología clásica de un proceso es análisis, implementación, pruebas y entrega del resultado. Y lo que te hace la metodología ágiles es, en vez de entregarte la casa entera, por seguir con la metáfora de la casa, te voy entregando poquito a poquito zonas funcionales. Primero te va a entregar la cocina, luego te va a entregar el dormitorio, luego te va a entregar X. Bueno, al final lo que han hecho ha sido adaptar este tipo de concepto de te entrego valor más pequeño, más reducido, pero funcional en una unidad más corta de tiempo al PMI. Ahora, déjame decirte, Víctor, lo de la agilidad, yo, y tengo unos cuantos años implementando proyectos, la agilidad pura, como se vende tanto en PMI como en Scrum, como con otros tipos, como con Kanban, otros tipos de metodologías que hay, no existe, o yo no la he visto, perdón. ¿Por qué? Porque te piden una serie de requisitos, empezando por el equipo que va a integrar, a realizar estos proyectos, que no existen.
uno de los principios de las metodologías ágiles es que todos los integrantes del equipo que van a ejecutar ese proyecto cuenten con las mismas habilidades. Pues eso yo lo he visto pocas veces, ¿no? Pues porque por un lado tienes el desarrollador del frontend, luego tienes el backend, perdón que hable un poquito más técnico y demás, ¿no? Ahora, lo bonito de esto, y eso yo sí lo veo muy positivo, es que tú puedas agarrar distintos tipos de marcos de trabajo o metodologías, ver lo que más te funciona a ti para tu proyecto, ¿vale? Y eso aplicarlo para tener un resultado, ¿ok? Ese es mi punto de vista, también es muy personal, ¿eh? No digo que eso sea la verdad absoluta. Muy amable, gracias por tu respuesta. Nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿Petición? ¿Queja? Creo que no. Vale, pues el que calla otorga, ¿no? Bueno, pues de mi lado agradecer mucho vuestro tiempo. Quedo a vuestra completa disposición y agradecer muchísimo a FIEGI la oportunidad de estar platicando aquí el día de hoy. Entonces pues cedo la palabra al ingeniero para la despedida. Bueno, pues les agradezco mucho su asistencia, especialmente a Abelardo, a esta plática tan interesante, que todo va en función de encontrar oportunidades de negocio, ¿sí? Y ese ecosistema del que hablaba en un principio puede ser algo que conecte perfectamente bien con especialistas como Abelardo para promover entre nuestros clientes la transformación digital y ser cómplice de la mejora en cuanto a las posibilidades de negocio de nuestros clientes. Como siempre, los invito a formar parte de la comunidad FIEGI, donde tenemos medios de difusión con contenidos interesantes, y también para aquellos que estén interesados en conectarse en este ecosistema, bueno, pues también está la posibilidad de afiliarse a FIEGI, en donde nuestro propósito principal es conectar el hambre con las ganas de comer. Les agradezco mucho el que hayan estado en este jueves, y bueno, les deseo a todos un gran fin de semana, rogándoles que por último puedan evaluar nuestras conferencias en esta encuesta que les llegará en unos instantes. Mil gracias y repito, un buen fin de semana. Hasta luego. Adiós, gracias.